Iglesia, muy buenos días, Dios los bendiga. Qué gozo podernos encontrar nuevamente por este medio para darle culto a nuestro Dios, para alabar su santo nombre, como nos lo motiva el Salmo 47 desde el versículo 6, que dice: canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, pues Dios es el Rey de toda la tierra, alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas las partes. Así que adoremos a nuestro Dios en esta hora, exaltemos su santo nombre, porque aún en medio de la dificultad, su grandeza es mayor. Bendito y alabado sea nuestro Dios para siempre. Aleluya.
con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a exaltar juntos el nombre de nuestro Señor en esta mañana.
Él es todo para nosotros, nuestro máximo amor. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor, te adoramos. Amén. Saludos, hermanos. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes en este día para glorificar al Señor exponiendo su palabra. Vamos a orar al Señor para que
Él nos hable al corazón, a todos. Padre, gracias por tu palabra que hoy se comparte. Gracias porque a través de ella tú nos instruyes, nos corriges, nos animas y también sanas nuestro corazón. Te ruego, Señor, que hoy tú nos hables a todos y que atesoremos tu palabra y la pongamos en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles en este día acerca de un tema que he denominado la institución de gobierno o el gobierno como una de las instituciones de Dios. Gobernar forma parte de la naturaleza de Dios, pues Él es eternamente el máximo gobernante, el Rey de Reyes, el Señor de los que gobiernan, y estableció en su creación esa institución de gobierno y puso al hombre a ejercerla. Entonces, esta institución de gobierno fue establecida en el principio. Es lo primero que vamos a ver en la Biblia, que fue establecida en el principio. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra de Dios así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que cuando Dios crea el mundo y va a poner el hombre sobre ese mundo, entonces Él dice que lo hace a su imagen con el propósito de que Él señoree. El Pentateuco interlineal hebreo-español, donde la versión 60 dice señoree, aparece gobierne. Gobierne. O sea que originalmente lo que Dios establece aquí en este pasaje es la institución de gobierno en el mundo. Entonces, el ser humano fue nombrado como administrador, porque Dios, cuando hizo al hombre, hizo a la mujer, a los dos los puso como gobernantes de su creación, de manera que el hombre va a gobernar sobre los reinos animal, vegetal y mineral, pero también establece gobierno en otras dos instituciones que Dios creó, que son la familia y la iglesia. De modo que esa institución de gobierno también habría de permear o de aparecer tanto en la familia como en la iglesia. En ambas instituciones se necesita que haya gobierno, administración. Ahora, la imagen de Dios es la que faculta al hombre para gobernar. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios establece al hombre como gobernador, ese hombre es hecho a la imagen de Dios. Es solo cuando el hombre tiene la imagen de Dios dentro de él que puede gobernar con excelencia. Es cuando el hombre conoce el carácter de Dios que puede hacer un buen gobierno, que puede ser justo al gobernar. Por eso Dios no puso a gobernar a ningún animal, ni a un árbol, ni una piedra, porque esos no fueron creados a la imagen de Dios. Es quien tiene esa imagen de Dios que puede gobernar bien y con justicia. Vamos a ver entonces algunas razones o propósitos por los cuales Dios estableció esta institución de gobierno. En primer lugar, Él dice que hay que sojuzgar y señorear, lo cual traduce el interlineal del Pentateuco hebreo al español como someter y dominar. Someter y dominar. Ahora, ¿para qué ese someter? Ese someter tiene una función principal y es que esa autoridad por las cuales una persona gobierna es para que exista orden, para que no exista anarquía
Esa es la idea de sojuzgar o de someter. Entonces, esa persona que gobierna recibe una investidura de autoridad. Y esta palabra autoridad, que ha hecho carrera en unos para bien y en otros para mal. ¿Cuál es la función real de la autoridad? Se puede emplear de muchas maneras, pero ¿cuál es el propósito de Dios con darle autoridad a alguien para que la ejerza? 4 cosas básicamente. La primera es orientar, dirigir, proteger y proveer. Eso es el propósito de la autoridad, que dirija, que proteja, que oriente y que provea. De modo que la autoridad es establecida por Dios para bien de la gente, para bendición. Pero también, además de sojuzgar, dice señorear. El señorío tiene que ver con un gobierno justo, así como Dios ejerce su señorío sobre nosotros. En segundo lugar, en Génesis capítulo 2, versículo 15, aparece otro propósito de gobierno. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aparecen 2 términos que nos indican cuál es el propósito de que se establezca un gobierno para que administre. Lo primero es que cuando Dios establece el mundo, la naturaleza, le dice al hombre que debe labrar esa naturaleza. En el interlineal dice trabajar. O sea que el gobierno tiene también como propósito diseñar planes de desarrollo que generen empleo para que haya progreso y para que haya bien general. Mire usted que todo eso son funciones del gobierno. Dios pone a alguien para que gobierne, pero tiene que ser una persona que cumpla con estos propósitos. Pero también dice en el versículo 15 que debe guardarla, que debe guardar esa naturaleza, que debe guardar esa creación, que la debe cuidar. De manera que aquí Dios está estableciendo un principio y le está diciendo a ese gobernante que trace políticas de preservación ambiental, que trace políticas de poder proteger lo que hay y que se sostenga. De manera que aquí vemos la conciencia ecológica. La conciencia ecológica no es un invento de este siglo ni del pasado. Dios estableció aquí en Génesis que esa creación debería cuidarse, no destruirse, cuidarse. Ahora, el pecado, cuando hizo su ingreso en la raza humana, pervirtió el corazón del hombre, y ese corazón pervertido del hombre, a su vez, pervirtió el ejercicio de la autoridad, el ejercicio del gobierno. De manera que esa naturaleza pecaminosa del hombre produce graves afectaciones. Y solamente voy a resumir 4. La primera, de la autoridad se pasó al autoritarismo y al abuso. Por eso muchas personas, cuando son abusados y se les habla de que se someta a esa autoridad, es prácticamente ofenderlos. ¿Por qué? Porque la autoridad no es para abusar. La autoridad es para cuidar, como dije antes, para proveer, para proteger, para orientar, para cuidar. Una segunda afectación por el efecto del pecado es que se pasó de procurar el bien común para buscar solamente el interés particular. Entonces, por eso es que mucha gente, el dinero, pasa con algunos políticos, que el dinero que hay para que la gente prospere, para que la gente progrese, para que tenga posibilidades, ellos en vez de buscar ese bien común, cogen ese dinero para ellos, se lo roban y entonces se pasa del interés general al interés particular. En tercer lugar, de ese gobierno benévolo y justo se pasa a la dictadura cruel y despiadada, que es lo que hemos visto nosotros a través de toda la historia de la humanidad. Tenemos muy feos y tristes recuerdos de gobernantes que fueron muy crueles, que fueron muy injustos, que fueron asesinos, que mataron a muchas personas, porque ya son despiadados, ya no son benévolos, ya no son justos, porque el pecado afectó su corazón. Y en cuarto lugar,
de la honradez en ese gobierno se pasó a una descarada corrupción que hasta el día de hoy tristemente es noticia diaria, la corrupción, porque el pecado pervirtió el ejercicio de gobernar. En tercer lugar, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al gobierno y frente a los gobernantes? Estoy hablando de nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que creemos en el mensaje de la palabra de Dios. Pues bien, la Biblia nos dice cuál debe ser nuestra actitud, nos enseña cuál debe ser nuestra actitud, repito, frente a la entidad o institución de gobierno y frente a los gobernantes que la ejercen. Antes vamos a ver 3 ejemplos muy importantes que aparecen en la misma Biblia. El primero es el ejemplo, nada más y nada menos, del Señor Jesucristo, quien en alguna ocasión dijo a una pregunta que le hicieron si se debía pagar tributo o impuesto al César, y él pidió una moneda y preguntó de quién era la inscripción y le dijeron de César. Él dijo lo siguiente: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, Cristo vivió bajo el imperio invasor romano. Y cuando Cristo vivió, quien estaba gobernando como César era Tiberio César. Pero también quien estaba como rey en Galilea y Perea era Herodes Antipas. Y quien en ese momento era el gobernador de Judea y Samaria era Pilato. De manera que en el poder político tenía 3 sujetos que estaban gobernando mientras él vivía en esta tierra. Y estos 3 hombres, Tiberio César, Herodes Antipas y Pilatos, fueron hombres crueles, así lo dice la historia. Fueron hombres malvados, fueron hombres injustos, que violaban los derechos de la gente, que eran políticos corruptos, que eran políticos entregados a la disolución y al pecado. Y Jesús estuvo bajo el gobierno de estos 3 caballeros que lo trataron mal a él, lo persiguieron. Y finalmente, bajo Pilato y Herodes, Cristo fue crucificado. Ahora, ¿cuándo Cristo se levantó contra estas personas? ¿Cuándo insinuó, siquiera, rebelión contra ellos? ¿Cuándo Cristo armó un plan para bajarlos del gobierno o para asesinarlos, alguna cosa de estas? Antes, cuando le mostraron la moneda de César, él pagó los impuestos. Y mire esto, Cristo incluso dijo, bueno, insinuó con lo que dijo, yo soy el creador de todo esto, yo no tengo que pagar impuestos. Pero él pagó los impuestos porque se estaba sometiendo a la autoridad. Cristo, el mismo Rey de Reyes, que vino a someterse a un hombre malo, como Tiberio César, como Herodes Antipas y como Pilato, él no se rebeló contra ellos, él no los atacó, hubiera podido hacerlo. Pero nos quiso dar un ejemplo que hay que respetar la institución de gobierno independientemente que quien la ejerza sea un hombre malo. Pero esa investidura que tiene, el Señor Jesucristo nos enseñó a respetarla. La única objeción que hizo en alguna ocasión a sus discípulos fue decirles a ellos que no deberían imitar esos patrones de señorío que tenían los gobernantes de este mundo. En Mateo 20, versículo 25 dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Eso de imponer. Pero entre ustedes no debe ser así. Mire que Jesús estaba descalificando esa actitud de ser impositivo y más bien le dice Jesús, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Jesús está diciendo, un gobernante no debe ser un impositivo de su autoridad a la fuerza, sino que debe ser una persona que sirve a las personas que está gobernando. Pero hay otro ejemplo, el de uno de los discípulos más afamados de Jesús, el apóstol Pedro posteriormente.
Y en la primera carta él escribe, porque él también vivió bajo los mismos caballeros que nombré anteriormente. Y en el capítulo 2, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera Pedro: por causa del Señor, dice él, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. ¿En quién cree usted que estaba pensando Pedro cuando escribió esto? Tiberio César. Pilato habla de los reyes y de los gobernadores y del rey Herodes que gobernaba en esta región también. ¿Qué es lo que Pedro está recomendando que debemos hacer con los gobernantes? Respetar su autoridad. Respetar su autoridad. Eso es lo que enseña la Biblia. Respetar la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad no fue establecida por el diablo. La autoridad fue establecida por Dios. El máximo gobernante del universo no es el diablo, es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dije al comienzo, la autoridad forma parte de la propia naturaleza de Dios. Ahora veamos en el apóstol Pablo, uno de los hombres más prominentes después de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo a una dictadura tan cruel como la de Nerón? Pues bien, dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 lo siguiente: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Esta carta a los romanos la escribe Pablo aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y estaba gobernando un tal Nerón, del cual tenemos, según la historia, unos relatos horribles, crueles, terroríficos. Este señor gobierna entre el 54 y el 68 después de Cristo. O sea que a Pablo le tocó ejercer su ministerio bajo el reinado de Nerón en Roma. ¿Y qué hizo Nerón? Entre sus muchas maldades que realizó, hizo quemar cristianos por todas partes. Los persiguió y los envió al circo romano para divertir la gente, mientras los leones se comían salvajemente a estas familias cristianas. Persiguió a todos los cristianos. Fue un hombre masacrador del cristianismo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo frente a Nerón? Que era un diablo y por eso no se debería someter a Nerón. No, la respuesta de Pablo fue escribir Romanos capítulo 13, donde dice que debemos someternos a las autoridades. Y mire lo que añade Pablo: pues no hay autoridad que no venga de Dios. Y ante ese punto alguien puede decir, o sea que Dios puso a Nerón ahí. Dios permite que el hombre ponga sus propios gobernantes o haga lo que él quiere porque Dios respeta el libre albedrío de la gente. Entonces, mientras que Pablo ejercía su ministerio y Nerón desarrollaba un gobierno absolutamente cruel, Pablo entonces dice que esa investidura de autoridad, sin importar quién la esté desarrollando, hay que respetarla, porque ese concepto de que exista gobierno viene de Dios. Dice, no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Y este Nerón era el que gobernaba cuando Pablo escribe la carta a los romanos. O sea que ni el Señor, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, cabezas principales de la iglesia en esa época y hasta el día de hoy, ninguno recomendó o sugirió la desobediencia civil, ninguno recomendó la sublevación al gobierno. Los cristianos verdaderos debemos respetar lo que dice la palabra de Dios. Debemos obedecer lo que dice Dios en su palabra. Porque el mismo Isaías dice, o si no, es que no les ha amanecido. ¿Qué es lo que Dios
nos está realmente ordenando. ¿Qué nos ordena Dios en su palabra respecto ya literalmente cuál debe ser nuestra actitud frente al gobierno y a los gobernantes? En primer lugar, como ya leímos en Romanos 13, verso 1, y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13, debemos someternos y acatar lo que las autoridades nos dicen. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que hay que acatar sus órdenes. Pero mire usted que hay un parágrafo en el versículo 2 del capítulo 13 de Romanos para quien no se somete a la autoridad, para quien ataca a la autoridad, para quien se revela frente a la autoridad. ¿Qué dice ese parágrafo? Dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, se opone a lo que Dios ha establecido. Y los que se oponen, dice la Biblia en Romanos 13:2, acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque el oponerse es un acto de rebeldía. Fue lo que hizo Lucifer en el cielo. Se opuso al Rey máximo que es Dios. Y eso le costó esa condenación, ser expulsado de allí. Los que se oponen a la autoridad siguen el ejemplo de Lucifer, son hijos de Lucifer, según este pasaje. Pero ¿qué más nos enseña Dios con relación a esto? Que debemos cumplir las obligaciones tributarias. El mismo Cristo pagó impuestos. Varias veces lo hizo. Y dice en el capítulo 13 de Romanos, versículos 6 y 7 lo siguiente. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. De manera que hay que cumplir con las obligaciones tributarias. Pero también dice que hay que respetar y honrar a esas autoridades, dice este pasaje de la Biblia. En cuarto lugar, ¿qué nos manda a Dios hacer? A orar por ellos, orar por los gobernantes. Mire lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 1, en la traducción del lenguaje actual. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. O sea que debemos es orar, no sentarnos a criticar y a despellejar a los gobernantes. Que están haciendo algo malo, Dios les cobrará eso. Si no se arrepienten un día, tienen que rendirle cuentas a Dios. Pero nosotros no somos los jueces de nuestros gobernantes. Dios es el juez de ellos. Lo que dice la Biblia aquí no es que los maldigamos, ni que hablemos mal de ellos, sino de que oremos por nuestros gobernantes, para que Dios les dé sabiduría y gobiernen bien. Incluso debemos orar para que ellos conozcan al Señor de alguna manera, porque el día que lo hagan, Dios les va a aumentar su sabiduría y les va a ayudar a hacer un gobierno realmente justo y próspero y de beneficio para todos. En quinto lugar, hay una objeción a la norma. ¿Cuándo es que yo no debo someterme a un gobernante? Esa experiencia la tuvo el apóstol Pedro con el apóstol Juan. En el libro de los Hechos capítulo 5, verso 28 y 29, leeré los dos versos. ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? ¿Quién dijo eso? Los líderes religiosos enemigos de Jesús en Israel. Le prohibieron a Pedro y a Juan y a todos predicar en el nombre de Jesús, cuando Jesús había dado la orden que había que ir y predicar por todo el mundo. Jesús da la orden de predicar por todo el mundo. Entonces estas personas les prohíben a los apóstoles predicar. ¿Y para qué era la predicación? Para que se salvara la gente. Entonces el que impide la predicación no quiere que la gente se salve. Y si una persona muere sin salvación va al infierno por la eternidad. Por eso el Señor envió a predicar el evangelio a toda criatura. Y sigue diciendo el verso, ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre.
Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La única objeción es cuando un gobernante me manda a mí a desobedecer a Dios. Me manda a violar una norma de la moral de Dios o de la autoridad de Dios. En ese momento, yo no debo obedecer esa orden. Fue lo que hicieron los apóstoles. Pero no se levantaron contra ellos, simplemente dijeron: eso no lo vamos a obedecer, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por último, ¿qué pasa cuando un gobernante es malo, como los hay en este tiempo? ¿Qué pasa cuando un gobernante está abusando descaradamente de su poder y de su autoridad? ¿Qué pasa cuando se está enriqueciendo descaradamente a costa de la pobreza del mismo pueblo? ¿Debemos nosotros tomar una medida contra ese gobernante? Daniel el profeta nos da una idea. Dice: Dios es el que pone reyes y quita reyes. Como Dios es el jefe supremo y de Él viene la investidura, pues Él se encargará de quitar ese gobernante malo. Hay un ejemplo con el rey David. Cuando el rey Saúl gobernaba en Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que Dios lo desechó para que no fuera rey. Entonces nombró a David. Pero David esperó que Dios quitara a Saúl del gobierno. Aunque él, ya con la investidura de rey, podía haber tomado esa medida y no hubiese cometido ningún delito, él prefirió esperar porque tuvo temor de Dios. Y él decía: no, él es el ungido de Dios, yo no puedo tocarlo, no debo tocarlo, y nunca lo hizo. De manera que si hay un gobernante injusto, ladrón o con cualquier otra cosa mala que esté haciendo, será Dios el que lo va a llamar a cuenta un día. Nosotros debemos ser respetuosos de la autoridad, porque la autoridad viene de Dios, y cuando respetamos la autoridad en nuestro papá, en el rector del colegio, en el gerente de la empresa, en el policía de la calle, en el alcalde, en el gobernador, en el juez, en el presidente, estamos respetando una investidura que Dios dio. Y estamos respetando a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres el máximo rey y toda autoridad viene de ti. De ti no vienen los abusos de la autoridad, de ti viene la autoridad justa. Ayúdanos a someternos a tu autoridad, a respetar lo que tú has establecido desde el principio, para que tu nombre sea glorificado a través de nuestra obediencia. Bendice, Señor, a todas las personas que están escuchando y viendo este mensaje. Bendice a Colombia, bendice al departamento de Risaralda, a la ciudad de Pereira y a todos los departamentos de Colombia y a todas sus capitales, a todos los municipios. Bendice al presidente Duque, bendice a todos los gobernadores, bendice a todos los alcaldes, bendice a todas las personas que ejercen autoridad en este país y dales la sabiduría que necesitan para gobernar bien y para guiarnos en este tiempo de dificultad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos. poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar.
todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El equipo de consejería del Centro Evangelístico Pereira está disponible para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita al 313-827-0456. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live a las 7 de la noche
tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. El Centro Evangelístico Pereira ha dispuesto un espacio de orientación psicológica con la psicóloga Ónice Madrid. Allí tendrás atención individual, atención para parejas y orientación familiar. Comunícate al 321-821-6001. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a escuchar Box Day Radio Pereira a través de nuestra página de internet boxdayradiopereira.com. Allí podrás descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.